Un hombre con un trabajo muy rutinario se encuentra con una vieja conocida de la que queda enamorado hasta el punto de terminar obsesionado con ella y entonces decide secuestrarla para mantenerla encerrada como a un animal. Por eso hoy, la mascota. La película empieza con nuestro protagonista Seth en su rutina diaria para dirigirse a su trabajo como conserje en una perrería, en donde vemos que mantiene un trato favorito con una pastora alemana a la que tienen encerrada. Luego lo vemos tomando el bus en donde encuentra a una vieja compañera de su colegio llamada Holly anotando unas cosas en una libreta, así que Seth se acerca a ella con intenciones de iniciar una conversación hasta que la mujer se termina bajando del vehículo mientras lo deja hablando solo. Más tarde en la noche, Seth empieza a stalkearla en sus redes sociales hasta terminar descubriendo que ella está soltera, y al día siguiente regresa a su trabajo en donde le pide consejos a su colega Nate para conquistar a una mujer, pero resulta que el hombre no es muy buen compañero que digamos. Enseguida le piden a Seth que lleve a su pastora favorita con el doctor, así la envían a dormir para siempre, a lo que nuestro protagonista no demuestra estar muy contento. Por eso el doc le sugiere que puede salvarla si él toma la iniciativa de adoptarla. Entonces Seth se termina encargando de darle una última despedida a su peluda amiga, y luego mientras seguía haciendo sus cosas escucha unos ruidos que provienen de una llamativa puerta a la que termina abriendo, pero igualmente nos quedamos con las ganas de ver a dónde lleva, ya que bruscamente cambiamos de escena. Así que ahora vemos a Seth stalkeando las redes sociales de Holly para averiguar cuáles son sus gustos y pasatiempos favoritos, y luego lo vemos ensayando para mantener una conversación con ella con la intención de terminar pidiéndole una cita. La cuestión es que al día siguiente Seth decide ir al restaurante donde trabaja Holly para volver a tener un acercamiento, pero las cosas arrancan con el pie izquierdo, ya que ella ni siquiera se acordaba de él, y luego cuando tiene la chance de invitarla a un recital, ella termina dándole un típico pretexto. El asunto es que ya tengo una relación con alguien. Pero al final Holly deja sin esperanzas a nuestro protagonista y más tarde ella regresa a su casa mientras vemos que Seth la estuvo siguiendo todo el tiempo. Por eso la mujer le comenta a su amiga Claire que su intuición femenina detectó a un acosador. En eso Holly recibe un llamado que resulta ser de su expareja Eric para hacerse el arrepentido como todo un tóxico, y luego la vemos que le dice entre tragos a su amiga Claire que todavía no puede superar sus problemas del pasado. Al día siguiente Holly regresa a su trabajo donde descubre que recibió un lindo obsequio, pero arruinado por un mensaje bastante posesivo. Así que ella se dirige al bar donde trabaja Eric para regañarlo por las flores y entonces descubre que él no tuvo nada que ver y enseguida se ponen a conversar recordando viejos tiempos. En eso vuelve a aparecer el acosador de Seth, quien decide seguirla cuando ella se aleja para anotar algo en su libreta, y entonces se presenta como el galán que le hizo el obsequio, pero al final solo consigue que ella lo ataque con su bolso y luego por seguir tan insistente termina dejando como un salvador al tóxico de Eric. Así que después de ser echado como un ebrio, Seth encuentra la libreta con las anotaciones de Holly y entonces se la lleva a su casa para terminar leyéndola con bastante dedicación, mientras que la mujer se ve muy preocupada por haber perdido un objeto tan personal. Al día siguiente, Seth regresa a su trabajo para abrir la puerta misteriosa, la cual solo escondía un pasillo abandonado en donde descubre una compuerta que llevaba a un sótano bastante tenebroso como un nivel de Silent Hill, pero que al final todo resultó estar completamente vacío. Entonces nuestro protagonista empieza a ponerse manos a la obra para remodelar el lugar siguiendo tutoriales de internet de cómo armar tu propia jaula, mientras lo vemos probar una sustancia que tomó prestada de la perrería, la cual resulta bastante útil para combatir el insomnio. Más tarde en la noche vemos a Holly caminando en la calle hasta que empieza a ser seguida por una persona encapuchada que para sorpresa de nadie resultó ser el acosador de Seth. Por eso ella decide defenderse por su cuenta sin saber que termina atacando a la persona equivocada. Luego de quedarse observando al pobre desamparado maldiciendo a la mujer, Seth termina siguiéndola hasta su casa para escabullirse dentro como un ladrón profesional esperando el momento indicado para probar el somnífero con ella. Entonces Seth aparece en su trabajo cargando una pesada caja mientras Nate lo obliga a registrarse sin que le llame la atención verlo trabajar fuera de horario, hasta que el hombre cree haber escuchado un sonido proveniente de la caja, pero al final de todo se termina convenciendo que se trataba del aire acondicionado. Más adelante Holly termina recuperando el conocimiento y entonces descubrimos por qué Seth estaba armando una jaula, así que ella intenta forzar el candado hasta terminar arruinando su manicure y luego empieza a gritar por ayuda sin saber que no hay manera de que alguien la pueda escuchar. Por su parte
vemos a Seth dirigirse a su trabajo como si fuera otro día común y corriente, cuando en eso visita a su prisionera para decirle que hace todo eso por el bien de ella, mientras que Holly no deja de gritarle y maldecirlo. Al día siguiente Seth le trae agua y algo de comida, entonces Holly le toma el pie para que no la deje sola, pero el tipo le termina dejando en claro que a partir de ahora él es quien manda en la relación que hay entre ellos. Más tarde vemos que Claire aparece de la nada para decirle cosas pesimistas a su amiga, pero al final todo resultó ser producto de la imaginación de Holly, y luego de hacer sus necesidades como un animal en cautiverio, ella decide averiguar cuáles son las intenciones de su captor. Entonces Seth le explica que piensa dejarla abandonada hasta averiguar cuál es la verdadera Holly, sin explicar muy bien qué quiso decir con todo eso, y luego él casi termina siendo descubierto por Nate, que al final consigue salir del apuro sin problemas. Por su parte, Holly vuelve a hablar con su amiga imaginaria y al rato aparece Seth para mostrarle la libreta con las anotaciones. Entonces le empieza a discutir su mirada cínica sobre el romance mientras le dice que para él el amor se trata de dar todo el tiempo al otro sin esperar nada a cambio. Por eso Holly le responde que esa es la forma de pensar de la gente solitaria y deprimida que se odia a sí misma, a lo que Seth le replica preguntándole por Claire, ya que la escuchaba hablando sola como si su amiga estuviera con ella, y luego termina concluyendo con que ella no era real. Pero enseguida vemos que todo el tiempo que Holly parecía hablar con la verdadera Claire también había sido producto de su imaginación, y luego vemos un hecho del pasado que Seth leyó en su diario, en donde las dos amigas tienen una fuerte discusión por una infidelidad con Eric, hasta que en un momento las dos chocan con el automóvil y luego Holly demuestra que no fue un accidente, ya que termina matando a su amiga. Entonces la mujer le dice a su captor que ella es escritora y por esa razón lo que leyó en el diario se trataba de algo ficticio, pero Seth le dice que la estuvo siguiendo y así terminó comprobando que ella siguió cometiendo otros crímenes, y por eso la mantiene encerrada para que deje de lado sus impulsos asesinos, y entonces Holly termina suplicándole que la ayude logrando convencer al tipo, quien no sospechaba de las verdaderas intenciones de ella. ¿Y el Oscar es para? Él quiere salvarme. Debo hacerle creer que lo logrará. Más adelante vemos a nuestros protagonistas hablando otra vez, en donde Holly le pide como si nada que la libere y luego ella decide golpearse la cabeza contra las rejas, con lo cual Seth se termina quedando preocupado mientras ella parece ir tomando el control de la situación. Luego vemos a Seth con la mirada perdida en su trabajo y por eso su jefa lo termina descubriendo por no estar haciendo nada productivo, así que lo llama hasta su oficina para amenazarlo con despedirlo si no se asegura de recoger todos los desperdicios de los perros antes de que se junte el mal olor. Más tarde Seth vuelve a ensayar un diálogo con Holly y al día siguiente regresa a su trabajo olvidando de recibir su pago, y luego visita a su prisionera con la intención de interpretar su papel de macho alfa dominante, hasta que ella lo termina atacando en su lado débil. Así que Holly le cuenta que en un sueño los vio a ellos dos viviendo juntos y felices, para luego desear que algún día eso se haga realidad, mientras Seth se marcha diciéndole que al final le traerá más comida, y entonces por seguir pensando en el sueño de ella, nuestro protagonista no se da cuenta que ha sido descubierto. Entonces Nate termina encontrando a Holly encerrada en la jaula, quien con toda la tranquilidad del mundo le pide que busque algo para romper la cerradura, mientras que por el momento Seth regresa para descubrir cómo su plan se está yendo al diablo. En eso Holly le hace un gesto a nuestro protagonista, quien por alguna razón lo interpreta como una orden para atacar a su compañero, y entonces los dos terminan teniendo un enfrentamiento en el cual Nate parece sacar una ventaja lógica debido a la diferencia de tamaños, hasta que en un momento Holly interviene para ayudar a Seth y entonces empieza a manipularlo emocionalmente para que nuestro protagonista se termine volviendo un asesino. No puedo perderte. ¡Maldito! Entonces nuestro protagonista termina haciendo un desastre con su colega y enseguida Holly le da una lección de lo que tiene que hacer para deshacerse de un cadáver, demostrando tener tanta experiencia como el mismísimo Dexter. Así que vemos a Seth trabajando como un carnicero y aprovechando las tripas de su colega para alimentar a los perros. Y luego de hacer un llamado a la familia de Nate, termina con los últimos detalles para no dejar ningún rastro del cadáver. Al rato vemos a nuestro protagonista limpiando las manchas de sangre mientras Holly le dice que ahora tienen un vínculo especial como una pareja de asesinos. Entonces Seth le dice que todavía piensa salvarla, pero enseguida la mujer demuestra que ya no aguanta estar tanto tiempo sin hacer el delicioso. Pero Seth no se siente cómodo con la idea de hacerlo con una reja de por medio, por eso Holly se termina haciendo la rechazada mientras Seth se marcha diciéndole que sí la ama. Y luego todo se complica más cuando él encuentra a su jefa acompañada de un detective. Entonces el policía se lleva a Seth para hacerle unas preguntas sobre Nate, y después de un interrogatorio nos damos cuenta que nuestro protagonista no preparó muy bien su coartada
enfadada al decir tantas declaraciones contradictorias. Así que Seth queda bastante preocupado después de su charla con el detective y luego para colmo regresa con Holly, quien se hacía la despechada mientras se quedaba callada sin responderle. Entonces él se queda tan preocupado que termina desquitándose con su desayuno. Luego Seth regresa con su prisionera para suplicarle que le responda. En eso Holly empieza a decirle que no le cree cuando él dice estar enamorado y por eso le termina haciendo una arriesgada petición como prueba de su amor por ella. ¿Mi dedo? Entonces Seth le dice rotundamente que no piensa hacerlo y de repente todo empieza a ponerse sentimental mientras Holly le cuenta entre llantos recuerdos de su infancia y de cómo se sentía tan sola todo ese tiempo hasta que se conoció con nuestro protagonista. Pero parece que Seth no se conmovió del todo y se termina marchando, por eso Holly le pide que nunca regrese si solo la consideraba su mascota, y luego la vemos lamentándose sola, mientras parece que nuestro protagonista no podrá evitar pagar por sus actos y por eso termina teniendo un momento de catarsis emocional. Así que Seth decide regresar para darle su prueba de amor a Holly, pero mientras sufría por haberse rebanado un dedo, Holly aprovecha para tomar el cuchillo y amenazar con matarse si él no abría la jaula. Entonces él le hace caso y la mujer le demuestra que su plan enfermizo para conquistarla le terminó funcionando. Pero enseguida el momento romántico queda interrumpido cuando Holly aprovecha su situación ventajosa para terminar acuchillando a la persona que la mantuvo prisionera, mientras su amiga imaginaria le muestra el camino hacia la libertad. Más adelante vemos que Holly retomó su relación con el tóxico de Eric, cuando en eso ella descubre que el tipo no dejó la costumbre de meterle los cuernos, pero cuando parecía que ella estaba por volver a sacar su costado sangriento, al final lo deja salirse con la suya. Luego vemos que Holly habla con alguien encerrado en una jaula mientras se desahoga por su situación sentimental, y entonces descubrimos que se trataba nada más y nada menos de un irreconocible Seth, con quien al final de todo ella terminó invirtiendo los roles en la relación dueño-mascota. Eso fue La Mascota. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.